Mi nombre es Colombia, antes llamada Nueva Granada, Gran Colombia, Estados Unidos de Colombia, entre otros distintos nombres. Hace muchos años, dentro de mi territorio, se desarrolló un acontecimiento llamado Experimento Gran Colombiano. Luego de un tiempo de la batalla de Boyacá, una batalla muy característica, se desarrolló en el Congreso de Angostura, por el general en jefe Simón Bolívar, en su condición de jefe supremo de la República de Venezuela, y el capitán general de los ejércitos de Venezuela y de la Nueva Granada, que es el antiguo nombre más representativo de mi yo actual, Colombia, en su forma de república. Tuvieron lugar en contexto las guerras de independencia de Venezuela, que fue un país muy aliado a pesar de que hoy estemos en conflicto, y la independencia de la Nueva Granada. Dentro de mí, unos ejércitos libertadores, indiscriminadamente neogranadinos y venezolanos, cruzaron mi frontera una y otra vez, bajo el nombre del Libertador. Aunque se desarrolló este dichoso congreso, no me organizaron completamente, pero lograron representarme y se encargaron de definirme cuando llegara el momento adecuado. Me gobernaron provisionalmente, pero con una administración separada a la de Venezuela, encabezada por los vicepresidentes, en este caso Santander, pero respetando al pequeño grupo de funcionarios y el ejército conformado por venezolanos y colombianos. Esto declaró formalmente mis manuales para diferenciar mi evolución hasta la Colombia actual. Eliminaron los bandos enemigos y también lograron liberar a mis vecinos, a mis grandes amigos Perú y Bolivia. Pude disfrutar de un tiempo de estabilidad y de prestigio dentro de todo el territorio de Hispanoamérica, pero me enfermé y las debilidades no podían ser ignoradas. Aunque fueron exageradas, incluso exageré exactamente, por el tipo de organización constitucional a la que me acostumbré. Pero el Congreso Constituyente, reunido en una pequeña parte de mí llamada Cúcuta en 1821. Es mucha la evolución la que he obtenido para ser mi yo actual. Aunque pasé por muchos malos momentos como la patria boba, he logrado desarrollarme correctamente. El Congreso de Cúcuta. El Congreso de Cúcuta transcurrió en la Villa del Rosario de Cúcuta, lo que se conoce hoy como la actual Colombia, y transcurrió en el periodo del 6 de mayo de 1821 al 14 de octubre del mismo año. El resultado fue la Gran Colombia con la unión de las repúblicas de la Nueva Granada, Colombia, Panamá y Venezuela. En dicho congreso se ratificó a Simón Bolívar como presidente y a Francisco de Paula Santander como vicepresidente. La instalación del Congreso de Cúcuta tuvo problemas debido a las dificultades en las comunicaciones, la lejanía de donde provenían algunos diputados, el ambiente de guerra en muchos lugares de ambos países, así como la exigencia legal de la presencia obligada de 2/3 partes de los diputados a fin de que fueran válidas las decisiones que se tomaran. La Constitución de Cúcuta fue el 30 de agosto de 1821. En esta se creó una nueva constitución, la cual constaba de 10 capítulos y 190 artículos, y entre sus aspectos fundamentales se acordó lo siguiente: se promulgó la liberación progresiva de la esclavitud, se acabó la Inquisición y se hicieron reformas relativas a los obispos, arzobispos y algunos bienes de la Iglesia. El gobierno de Colombia se declaró popular y representativo. El Congreso estaría formado por 2 cámaras, la del Senado y la de Representantes. Podían votar los mayores de 21 años que supieran leer y escribir. La Cámara de Representantes se compondría de los diputados. Para ser diputado se necesitaba tener 25 años. Se dispuso que en ambas cámaras las sesiones eran públicas. El Poder Ejecutivo estaría constituido por un presidente y un vicepresidente elegidos por 4 años. El Congreso eligió por votación como presidente de la República a Simón Bolívar y vicepresidente a Francisco de Paula Santander.
Pero como Bolívar estaba ausente, Santander toma la presidencia y Antonio Nariño la vicepresidencia. Los resultados del Congreso de Cúcuta fue el nacimiento oficial de la Gran Colombia mediante la promulgación de la Ley Fundamental de Colombia y cuya extensión abarcó en ese momento los territorios de la Nueva Granada y Venezuela. Aunque existían rivalidades regionales entre los representantes de los diferentes departamentos, en Cúcuta se concluyó que la unión era una gran estrategia para derrotar a España. Los diputados sostenían que una república mayor obtendría más fácilmente el reconocimiento de los gobiernos europeos y podría defenderse mejor contra ellos. ¿Ya? La administración de Santander. El vicepresidente Santander, en quien recaía la administración del país en ausencia de Bolívar, y el Congreso conjuntamente produjeron leyes que complementaron los cambios adoptados por el Congreso Constituyente. Se decretaron reformas fiscales que reducían aún más los aranceles, el monopolio estatal de tabaco y de mascar, y se hicieron varios intentos para asegurar el control civil sobre el estamento militar. Pero la medida más controvertida fue la Ley de 1824. Que ratificaba para la nueva república el derecho del patronato, es decir, el control que tradicionalmente ejercía el Estado sobre la Iglesia en los nombramientos clericales y sobre la mayoría de los asuntos, con excepción de los doctrinales. Con esta medida se rechazaba el alegato según el cual el gobierno no podía ejercer tales poderes sin una renovación de autoridad concedida por el Papa. Por costumbre e inercia, la mayoría del clero aceptó la decisión, aunque una minoría protestaba apoyándose en términos jurídicos y en la convicción cada vez más creciente de que el nuevo régimen no siempre velaba por los intereses de la Iglesia. La mayoría de estas medidas era de poco alcance, como aquellas que suspendían el fuero eclesiástico, el número limitado de casos o las que liberaban el pago de diezmos a las plantaciones de cacao y café. Pero ciertas medidas tomadas únicamente por el vicepresidente ofendían un amplio sector del clero. Uno de estos fue su copatrocinio de la Sociedad Bíblica Colombiana, fundada en 1825 por un misionero inglés, cuya distribución de Biblias baratas era considerada por los católicos como una cuña introducida por el protestantismo. En materia educativa, Santander promovió la fundación de escuelas y universidades hasta donde lo permitieron los limitados recursos económicos y el número de maestros disponibles. Pese a los iniciales signos de desafecto del clero, en términos generales a la Gran Colombia de los primeros años resultó notablemente exitosa. Sin embargo, a mediados de 1826, aunque los ingresos por aduanas habían aumentado paralelamente a las importaciones, otras rentas no lograban crecer. Mientras tanto, el tesoro estaba recargado con millones de obligaciones que los virreyes nunca tuvieron que asumir, como el pago de sueldos a los congresistas y diplomáticos en el extranjero y a un estamento militar que había crecido intensamente. Para colmo del descalabro financiero, Colombia era ya deudora morosa de un préstamo logrado en 1824 de inversionistas ingleses por la exorbitante suma de 30 millones de pesos. Pero lo peor estaba por venir, pues a los problemas financieros se unió el espíritu separatista venezolano, sustentado en la acusación a Santander de ignorar a Venezuela en los principales nombramientos, de actuar como un déspota, de malversación de fondos y muchas otras cosas. Justificada o injustificadamente, los venezolanos en general estaban convencidos de que la Nueva Granada estaba absorbiendo una porción indebida de los beneficios que brindaba la Unión. En el fondo se sentían disminuidos en dignidad e importancia por el simple hecho de formar parte de la Gran Colombia, especialmente teniendo en cuenta que el gobierno estaba centralizado en Bogotá. Así, en las elecciones nacionales de 1826, de los 176 votos electorales venezolanos, 41 fueron a favor de la reelección de Santander en la vicepresidencia. Poco tiempo después de que el Congreso Gran Colombiano confirmara la reelección de Bolívar y Santander, se inició la revuelta en Venezuela y con ella la disolución de la Gran Colombia. El detonante fue el intento del Congreso de enjuiciar a José Antonio Páez, quien como comandante militar de la región central de Venezuela, estando Bolívar todavía en el Perú, constituía la figura más poderosa de la escena venezolana. El Consejo de la ciudad de Caracas había acusado a Páez de conducta ilegal
y arbitraria en el reclutamiento de civiles para la milicia de esta ciudad. Cuando Páez fue llamado a Bogotá para su juicio ante el Congreso, el general decidió levantarse en rebeldía. Gran parte de Venezuela se unió al movimiento, pidiendo más autonomía regional. Apoyando a los llaneros, quizá estimulado por los militares y federalistas radicales venezolanos que lo rodeaban, empuñó el estandarte de la rebelión el 30 de abril de 1926. La reacción oficial contra Páez no fue homogénea. Santander era partidario de la línea dura. Bolívar era más tolerante en la creencia de que Páez y los militares eran víctimas del liberalismo excesivo de los políticos civiles, que pretendían destruir a sus libertadores. Bolívar estaba convencido de que las cosas no habían ido bien en la Gran Colombia y atribuía los problemas en gran parte a la desmedida prisa de Santander y los suyos por adelantar las reformas liberales, que consideraba adecuadas en teoría poco, pero prematuras. De hecho, las políticas reformistas poco tenían que ver con la revuelta de Páez, pero el descontento que provocaban había contribuido sin duda a provocar la sedición. Por los demás, Bolívar acababa de redactar una constitución en Bolivia que esperaba pudiera contribuir a la unión. Se trataba de un documento que proponía una legislatura dividida en 3 corporaciones y un presidente vitalicio como figura central, que además designaría a su sucesor. El presidente tendría poderes legales muy limitados, pero su ejercicio vitalicio le concedería un amplio margen de influencia moral, necesaria, según él, para gobernar las naciones latinoamericanas. En noviembre de 1926, Bolívar llegó a Bogotá. Asumió formalmente la presidencia durante el tiempo necesario para expedir secretos de emergencia y luego volvió a dejar el poder en manos de Santander para dirigirse a Venezuela y poner fin a la rebelión de Páez mediante el perdón a los rebeldes. Entre la anarquía política creciente, se veía obligado a hablar de la necesidad de un gobierno fuerte. Creía que la Constitución no era acorde con la estructura social. Se le había concedido demasiado poder a la legislatura. Así que Bolívar convenció al Congreso para convocar a una convención a comienzos de 1828 en Ocaña con el ánimo de revisar la Carta Constitucional. Para esa época, Bolívar y Santander habían llegado al punto de desacuerdo total. Santander consideraba que el modelo constitucional bolivariano era conservador y militarista, una monarquía disfrazada y una amenaza a todos los logros liberales de los últimos 6 años, y se inclinó en la Convención Constituyente celebrada en abril de 1828 por el federalismo como medio para debilitar el control de Bolívar sobre la nación. Una batalla para fortalecer el poder ejecutivo nacional de los bolivarianos. Se retiraron de la convención e impidieron reunir el quórum necesario para la votación final. Nombramientos, de actuar como un déspota, de malversación de fondos y muchas otras cosas. Justificada o injustificadamente, los venezolanos en general estaban convencidos de que la Nueva Granada estaba absorbiendo una porción indebida de los beneficios que brindaba la Unión. En el fondo se sentían disminuidos en dignidad e importancia por el simple hecho de formar parte de la Gran Colombia, especialmente teniendo en cuenta que el gobierno estaba centralizado en Bogotá. Así, en las elecciones nacionales de 1826, de los 176 votos electorales venezolanos, 41 fueron a favor de la reelección de Santander en la vicepresidencia. Poco tiempo después de que el Congreso Gran Colombiano confirmara la reelección de Bolívar y Santander, se inició la revuelta en Venezuela y con ella la disolución de la Gran Colombia. El detonante fue el intento del Congreso de enjuiciar a José Antonio Páez, quien como comandante militar de la región central de Venezuela, estando Bolívar todavía en el Perú, constituía la figura más poderosa de la escena venezolana. El Consejo de la ciudad de Caracas había acusado a Páez de conducta ilegal y arbitraria en el reclutamiento de civiles para la milicia de esta ciudad. Cuando Páez fue llamado a Bogotá para su juicio ante el Congreso, el general decidió levantarse en rebeldía. Gran parte de Venezuela se unió al movimiento, pidiendo más autonomía regional. Apoyando a los llaneros, quizá estimulado por los militares y federalistas radicales venezolanos que lo rodeaban, empuñó el estandarte de la rebelión el 30 de abril de 1926. La reacción oficial contra Páez no fue homogénea.
Santander era partidario de la línea dura. Bolívar era más tolerante en la creencia de que Páez y los militares eran víctimas del liberalismo excesivo de los políticos civiles, que pretendían destruir a sus libertadores. Bolívar estaba convencido de que las cosas no habían ido bien en la Gran Colombia y atribuía los problemas en gran parte a la desmedida prisa de Santander y los suyos por adelantar las reformas liberales, que consideraba adecuadas en teoría poco, pero prematuras. De hecho, las políticas reformistas poco tenían que ver con la revuelta de Páez, pero el descontento que provocaban había contribuido sin duda a provocar la sedición. Por los demás, Bolívar acababa de redactar una constitución en Bolivia que esperaba pudiera contribuir a la unión. Se trataba de un documento que proponía una legislatura dividida en 3 corporaciones y un presidente vitalicio como figura central, que además designaría a su sucesor. El presidente tendría poderes legales muy limitados, pero su ejercicio vitalicio le concedería un amplio margen de influencia moral, necesaria, según él, para gobernar las naciones latinoamericanas. En noviembre de 1926, Bolívar llegó a Bogotá. Asumió formalmente la presidencia durante el tiempo necesario para expedir secretos de emergencia y luego volvió a dejar el poder en manos de Santander para dirigirse a Venezuela y poner fin a la rebelión de Páez mediante el perdón a los rebeldes. Entre la anarquía política creciente, se veía obligado a hablar de la necesidad de un gobierno fuerte. Creía que la Constitución no era acorde con la estructura social. Se le había concedido demasiado poder a la legislatura. Así que Bolívar convenció al Congreso para convocar a una convención a comienzos de 1828 en Ocaña con el ánimo de revisar la Carta Constitucional. Para esa época, Bolívar y Santander habían llegado al punto de desacuerdo total. Santander consideraba que el modelo constitucional bolivariano era conservador y militarista, una monarquía disfrazada y una amenaza a todos los logros liberales de los últimos 6 años, y se inclinó en la Convención Constituyente celebrada en abril de 1828 por el federalismo como medio para debilitar el control de Bolívar sobre la nación. Una batalla para fortalecer el poder ejecutivo nacional de los bolivarianos. Se retiraron de la convención e impidieron reunir el quórum necesario para la votación final. En 1826 se realizaron elecciones nacionales. Bolívar fue reelecto presidente y Santander vicepresidente. Esto dio origen a que Venezuela comenzara una revuelta militar liderada por José Antonio Páez. Bolívar no pudo someter a Páez a orden presidencial, generando la enemistad definitiva con Santander y sus partidarios, la cual se radicalizó cuando los santanderistas creían que el Libertador quería seguir los pasos de Napoleón o convertirse en un monarca americano, ya que éste había planteado la posibilidad de crear una presidencia vitalicia para el país, algo muy parecido a la monarquía. Los años de la dictadura. Entre 1828 y 1830 discurrió un sistema de gobierno que muchos historiadores no han dudado en nombrar como un elemento dictatorial, pues era el presidente de la nación el cual estaría en el poder de forma vitalicia. Era el que además debía de nombrar a su sucesor. De esta manera se rompían muchos de los elementos democráticos que se habían defendido durante la Guerra de la Independencia Latinoamericana. Además, dentro de dicho periodo se realizaron una serie de modificaciones y cambios que más bien eran tiránicas más que libertadoras, entre las que tenemos la realización de decretos para acelerar los procesos nacionales, sin la necesidad de presentarlos en la Asamblea para la votación. Los monasterios que habían sido cerrados durante la guerra fueron entregados de nuevo a sus dueños junto con el resto de sus tierras. Los aranceles que habían antes de la independencia fueron elevados para las importaciones del país. El ejército obtuvo privilegios especiales, siendo los miembros de la alta jerarquía los personajes más influyentes de la joven nación. Se restituyó el impuesto de la alcabala, un impuesto español que se había llevado a América tras la conquista y del cual muchos criollos se habían quejado a lo largo de los tiempos. Se mantuvo la ley de manumisión, se mantuvo el tributo indígena,
siendo esto uno de los elementos más chocantes, pues durante la independencia se quiso hacer ver que los españoles eran unos tiranos que acababan con el fruto del pueblo. Y tras dejar esas tierras y haber prometido acabar con ello, lo mantuvieron, manteniendo así la diferencia social. A pesar de que la Nueva Granada logró la independencia, deshaciéndose de la dominación política, económica y militar de España, la estructura social heredada de la metrópoli no se derrumbó de una sola vez. Algunos legados de esta estructura eran visibles después de la disolución de la Gran Colombia. Por esto, muchos historiadores creen que el país solo comenzó a construirse cuando se implementaron medidas de corte liberal que modernizaron al nuevo Estado y que facilitarían dejar atrás las trabas coloniales que dificultaban la construcción de un Estado moderno, entre ellas las dificultades en las comunicaciones, el atraso en la agricultura y la crisis financiera. La quebrada topografía del territorio impedía construir vías de acceso al interior. El río Magdalena era la única vía navegable desde la desembocadura en el Caribe hasta Honda. Los caminos empedrados solo se conocían en los alrededores de Bogotá y en otras pocas ciudades. Por esto, las mercancías debían ser transportadas en largas jornadas a lomo de mula, atravesando caminos que se volvían peligrosos en épocas de lluvia. Esto hizo que el precio de los fletes fuera muy elevado. Igual suerte corrían las personas que querían desplazarse de un lugar a otro. La agricultura era la actividad económica más importante en la Nueva Granada. A ella se dedicaban la mayor parte de la población. Las haciendas eran clara herencia colonial. En ellas se practicaba la economía de plantación, con el cultivo de productos como la caña de azúcar y el tabaco. Además, se obtenían solo productos necesarios para la alimentación de esclavos y trabajadores de las minas y para abastecer pequeños recados regionales. Francisco de Paula Santander, quien fue expulsado del país tras el atentado de Bolívar en septiembre de 1828, retornó a la Nueva Granada después de la muerte del Libertador. A partir de ese momento comenzó a incidir decididamente en la política del país hasta el punto de delinear la administración de joven Estado. Dentro del resumen de la dictadura de Simón Bolívar, hemos de mencionar que desde el comienzo de la instauración de este sistema de gobierno hubo una amplia parte de la población que no vio con buenos ojos esto. De esa manera se comenzó a gestar un movimiento conspiratorio, realizado por jóvenes con la intención de acabar con la vida de Bolívar el 25 de septiembre de 1828. Aunque el atentado no consiguió su fin y lo único que se conseguiría fue un recrudecimiento de la dictadura. De este intento, 14 personas fueron ajusticiadas y el general Santander y otros miembros fueron deportados de manera preventiva por el gobierno. Poco tiempo después, en octubre, encontramos una revuelta en la zona de Cauca, la cual fue encabezada por José María Obando y José Hilario López, que aunque no conllevó a luchas directas con el gobierno, pudo mantener la región otrora una antigua región realista, de modo que en septiembre de 1829 se dio otro levantamiento en la zona de Antioquía, el cual fue rápidamente acallado por las fuerzas. Pero las sublesiones ante el gobierno prosiguieron y a finales del año el mismo Páez se encontraba encabezando el movimiento. Bolívar, aquejado de una enfermedad y agotado de las numerosas sublesiones que estaban sucediendo en el país, decidió junto a su familia y algunos de sus más íntimos seguidores marchar a Europa, en un denominado exilio voluntario, antes que los rebeldes llegasen al poder. Pero en el transcurso de su viaje tuvo que parar en Santa Marta, donde ya postrado el 17 de diciembre de 1830 fallecía. Esto fue aprovechado por los seguidores de Santander para movilizarse y acabar con el sistema instaurado 2 años antes, la Constitución de 1843. En 1841, siendo presidente Pedro
Alcántara. Siendo presidente Pedro Alcántara Herrán, quien gobernó hasta 1845, se redactó una nueva constitución política extremadamente conservadora, que quitó algunas garantías sociales que se promulgaron durante las administraciones de Santander y de Márquez. Colocaron como encabezado del texto: Magno Dios Padre del Hijo y Espíritu Santo.